Muy buenas. Aquí estamos de nuevo para comenzar otra vez. Hoy con el tema 14. Por supuestísimo que espero que hayáis pasado una Semana Santa fantástica, que hayáis podido desconectar y que hayáis utilizado ese tiempo pues en un poco administraros como mejor os viniera, ¿no? Si teníais que poneros al día en algo o simplemente descansar, desconectar y ojalá que hayáis pasado una fantástica Pascua de Resurrección y volvemos al trabajo hoy. Voy a grabar unos cuantos vídeos todos seguidos, iré cortando, porque vamos a ver el tema 14, ¿vale? Ya tenéis los esquemas ahí subidos a Educamos y vamos a ver este tema que es complejo, sin duda, ¿vale? Tema 14, la dictadura franquista, la posguerra, 1939 al 59, digamos la primera veintena de años, la primera parte de la dictadura franquista. Un tema complejo, complicado, delicado, en el que hoy en día todavía hay muchísima gente que me parece ni bien ni mal. Cada uno puede tener la ideología que quiera, que tiene una pasión especial por aquel periodo y por la persona de Franco, y entonces está como muy vivo en la sociedad española actual. Eh, Esto tiene sus motivos, sus causas, y entonces es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza. Igualmente delicado habría que tratarlo en un examen de selectividad si es que te cae la pregunta. ¿Cómo se trata un tema delicado? Se trata con absoluta objetividad. ¿Cómo alcanzas tú la objetividad? Te lo he dicho en varias ocasiones. Fechas, datos y consecuencias y causas concretas. Y te retiras. Y no aportas nunca una opinión personal, por supuesto. En ningún periodo de la historia tienes por qué aportar una opinión personal. Hay temas en los que se presta, ¿no? Bueno, pues la política interior de Carlos V, pues a mí esto no tiene por qué, pero bueno, no pasa nada. Pero en un tema como este, retírate siempre, nunca des una opinión personal y menos en un examen, y menos en un examen de EBAU. Fechas, eh, datos concretos, hechos concretos, consecuencias concretas con datos y con fechas, causas concretas con datos y con fechas. No hay más. Es un tema complicado, mira, porque Franco fue un dictador, ¿entiendes? Fue un dictador porque ejerció una dictadura en un estado totalitario durante 40 años. Y esto hay gente claro, la palabra dictador tiene connotaciones negativas. Entonces hay gente que no le gusta. ¿Cómo llamamos entonces a Franco? ¿Lo llamamos una persona liberal, democrática, amante de las libertades? Sí, no, a Franco objetivamente hay que llamarlo con los hechos concretos que nos entrega la historia. Fue un dictador, fue una persona que ejerció una dictadura y que no permitió libertades durante mucho tiempo en España, que asumió todo el poder, que organizó todo el Estado en torno a su persona, que asumió en su persona todo el poder del Estado, tanto político como casi como religioso, económico, bueno, todo giraba en torno a él. De hecho, cuando él murió, terminó la dictadura. Venimos de una guerra, como sabéis, en el tema anterior hemos visto la guerra civil. Eh, la guerra civil termina en el 39, el 1 de abril se firma ese último parte de guerra, y si hay algo que los vencedores, y nos centramos en la persona de Francisco Franco, el general Franco, si hay algo que Franco no gestiona bien, es precisamente eso, la victoria. La victoria sobre el ejército republicano y sobre todos los partidarios de la República y sobre, al final, media España, es lo que Franco no gestiona bien en los primeros años de la dictadura, ni en los años siguientes de la dictadura, ni en los años finales de la dictadura. Si hay algo que no gestionó bien, hubo un montón de cosas que gestionó fatal y algunas que gestionó más o menos bien, lo que tenía que ver con la política en torno a su persona, bueno, pues sí lo gestionó bien. Estos son opiniones personales, pero esto es un poco una introducción que te estoy haciendo. Esto no, un poco para que te sitúes. Sobre todo te estoy diciendo que la dictadura es hija de una mala gestión de Franco de la victoria, ¿entiendes? Si hay algo que Franco gestionó fatal, fue la victoria sobre la otra España, sobre la otra mitad de España, que también es España, y también son españoles, y también era territorio español, ¿entiendes? Entonces vamos a dejar de pensar
que una mitad es España y la otra mitad es no sabemos qué, una república, ¿no? Eran españoles también. Y vamos a estudiarlos también, vamos a ver un poco, vuestro tema toca un poco a esa España vencida también, después de una guerra. España vencida porque después de una guerra pues hay unos vencedores y unos vencidos. Y entonces esta forma de gestionar la victoria fue a través de una dictadura y fue a través de una represión fortísima. También es una cosa que levanta llagas, la represión, hombre, pues represión. Y enseguida los de un bando te dicen que fueron reprimidos y los de otro bando, fíjate que estamos hablando de 80 años después de que terminara la guerra, ¿no? 40, ¿cuántos años hace ya que terminó la guerra? 80 años. Y todavía hablamos de bandos, ¿eh? Y gente que dice, hombre, pero en Paracuello, pero Paracuello. Y el otro no, pero en Guernica y no sé qué, y Badajoz. Y no. Pero esto, ¿a qué estamos jugando, no? Y son hechos incontestables a los que nos tenemos que remitir, a la dictadura y a la represión de esa España vencida, que hay pocos datos porque fue el gobierno nacional el que gestionaba esos datos. Pero bueno, me quiero centrar en que esa victoria mal gestionada, que es un dato y una opinión que no debéis poner en ningún examen, porque no deja de ser una opinión personal. Hay gente que opina que Franco gestionó muy bien su victoria y llevó a España bien. Objetivamente, ciñéndonos a los datos, no fue una época especialmente gloriosa para España, la dictadura, pero más bien lo contrario. Eso ciñéndonos a los datos históricos. Pero bueno, hay gente que puede pensarlo. Bueno, yo pienso que no. Pienso que Franco gestionó muy mal esa victoria y donde tenía, una vez concentrado en su persona todo el poder, podría haber intentado un consenso y ¿cómo decirte? Intentar una cohesión de toda la sociedad, ese perdón de un bando sobre otro, una reconciliación, pues ni se le pasó por la cabeza, más bien todo lo contrario. Y cuando pudo soltar eh, el poder, que fue con su muerte, pues lo que salieron a flote y todavía vivimos de ello un poco son todas esas heridas, ese remor, ese rencor, ese remordimiento y ese rencor y esa lucha reprimida durante 40 años. Entonces, no podemos evitar decir que somos hijos un poco de nuestra historia, claro, y que muchos de los problemas políticos que hay hoy actualmente con el coronavirus aquí, con los pactos que quieren hacer y que no hacen y que no apoyan, y con ese gobierno, con comunistas y con socialistas, porque con Unidas Podemos y con el PSOE, que tanto se parece a tantos pactos que hemos visto a lo largo de la historia y que no llegan a acuerdos y que no se ponen de acuerdo y que no... Bueno, pues todo es en grandísima parte hija o hijo, esta situación es hija de esta victoria mal gestionada, ¿verdad? Yo lo tengo muy claro, muy claro, muy claro. Bien, no quiero que el vídeo dure demasiado. Vamos a ver en este vídeo el punto 1. El punto 2 lo veremos en el siguiente vídeo. Perdón, el punto 3, ¿vale? Punto 1 en este vídeo. En el siguiente vídeo el punto 3, porque el punto 2 no entra. Luego veremos el punto... eso es. Luego veremos el punto 4. El punto 4 entra, tiene varios apartados. Entra el 4.1, el 4.2, el 4.3 y el 4.4. El 4.5 es un esquema muy breve, es la economía de la época de la autarquía. Y el 6 y el 7 no entran, ¿de acuerdo? Punto 5 no entra, pasamos al 6 que entra prácticamente entero. Punto 7 es un esquema breve, entero, todo el punto 7 es un esquema breve, y el 8 sí que entra, lo veremos el día quinto ya, y la sexta sesión o día sexto veremos el punto 9. ¿Vale? Entonces en 2 semanas vamos a intentar ver todo este tema. Y cuando sepamos algo de evaluaciones y de historia, pues iremos contando. Nos vamos a ver pronto, ¿verdad? Nos vamos a ver el lunes, si Dios quiere. Bien, entonces, punto 1. Nos habla del carácter del régimen franquista. ¿Qué carácter tenía? ¿Cómo era ese régimen? ¿Cómo era ese régimen? Vamos a ver cómo era, qué estado tenía en la cabeza Franco y cómo fue construyéndolo. ¿Qué estado construyó Franco? ¿Verdad? Te pongo yo ahí. Bueno, pues un régimen dictatorial, el punto 1. Mira, el 19 de mayo del 39, última parte de guerra se firma el 1 de abril. ¿Vale? Bueno, pues
Muy pocos días después, el 19 de mayo, hay un desfile en Madrid, un desfile militar, que de todo lo que yo te diga hay un montón de documentación en internet, con imágenes, con sonidos, un montón de texto escrito, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras tú puedes profundizar, ¿vale? Pues yo tengo que ir rápido y pues no podemos hacer un vídeo de 4 horas. Pues ese 19 de mayo hay un desfile militar que celebra la victoria de Franco, ¿vale? Ese desfile militar dura 5 horas, ¿vale? Y todo el mundo, pues, digamos, alabando a la victoria del Ejército Nacional en la persona de Franco. En ese desfile militar, por supuesto, hay una representación alemana, de tropas alemanas y de tropas italianas que habían ayudado en la victoria al Ejército Nacional, ¿de acuerdo? Al día siguiente, Franco, hay una ceremonia religiosa también fastuosa donde Franco entrega, digamos, hace un rito de entrega a Dios de su espada victoriosa, ¿verdad? Y se la entrega a Dios como muestra de que la victoria empieza a vincular brutalmente, una cosa que a mí, y esto es opinión personal, no es objetivo, me da muchísimo coraje cómo se vincula, cómo Franco hace una vinculación bestia, ¿no?, de la dictadura con la Iglesia Católica y cómo además la Iglesia Católica en tantas ocasiones le apoya, ¿verdad? Lo vamos a ver. Quiero decir que estas son un poco las bases dos de las grandes bases del régimen dictatorial de Franco, Iglesia y ejército. Y un poco vemos esto ya por dónde van los tiros, ¿vale? En 1939, entonces estaba claro lo que Franco quería y lo que estaba claro lo que no quería. Te lo pongo ahí en dos cuadritos, un cuadrito rojo y un cuadrito verde. Ojalá puedas sacar esto, imprimirlo y tal. Si no, pues ya sabes que un poco cada uno como puede. Estaba claro que no quería implantar una dictadura militar que fuera transitoria, ¿vale? No quería nada transitorio y no pensaba abrir paso a una transición hacia la monarquía. Eso estaba muy claro ya en el 39. Lo que quería era construir un nuevo orden político que regenerara España, porque España había que regenerarla. Bueno, pues siempre hablamos según su ideología, según lo que Franco tenía en la cabeza. Y quería desterrar cualquier idea de democracia liberal, ¿vale? Esto es algo bueno, porque al menos lo tenía claro y sabía a dónde iba y sabía hacia dónde se dirigía. Bueno, pues como casi todos los dictadores, ¿verdad? Tenía muy claras las cosas y iba a por él. Entonces eso está claro. ¿Qué características tiene ese nuevo Estado franquista? Ahí os pongo las 5 características. Concentración de poderes, totalitarismo y carácter unitario y centralista. Esto es como, digamos, todo va unido. Luego represión y luego censura, ¿vale? Bueno, concentración de poderes, ¿dónde? ¿Dónde se concentran esos poderes? Pues en la persona de Franco. En Franco, él era caudillo, igual que Führer, igual que Duce, de Mussolini, pues era el título de caudillo. Era jefe del Estado al mismo tiempo que jefe del gobierno. En su persona se unían estas dos figuras políticas, tanto jefe del Estado como jefe del gobierno. Era generalísimo de los ejércitos españoles. Ya os acordáis que se hace en plena guerra, en el octubre del 36, se constituye generalísimo de los ejércitos. Entonces, poder militar, poder político, jefe de Estado y jefe de gobierno, caudillo, por si queda alguna duda, y además el único partido legal, digamos, acordáis que es el Falange Española Nacionalista y de las Juventudes de Ofensiva Nacional Sindicalista, une a Falange con los carlistas, ¿verdad? Pues del único partido permitido, él es jefe también, ¿vale? Entonces, todo concentrado en su persona. Esto es totalitarismo de inspiración fascista. Se suprime, por supuesto, la Constitución del 31, ya muy al principio, se suprimen los partidos políticos, se suprimen las organizaciones sindicales. Bueno, pues esto lo tenemos que tener ya más que claro. Y lo único que está permitido es el partido oficial y el sindicato oficial. ¿Cuál es el oficial? Pues el que Franco considera que es bueno y rinde pleitesía, digamos, a su régimen, ¿vale? Esto lo tiene claro Franco desde siempre. Todo esto da un carácter unitario y centralista, ¿vale? ¿Qué significa un carácter unitario y centralista? Aparte de que está unido en la persona de Franco, bueno, pues que, por supuesto, España es una, grande y libre, ¿verdad? Esta frase icónica que tanto utilizaba José Antonio
Primo de Rivera, fundador de Falange. Vale, pues España una significa que España es una. O sea, si hay algo que hay que aplaudirle a Franco es que las cosas la ideología que él tiene en la cabeza, la lleva a cabo y la consigue llevar a cabo. ¿Qué pasa? Que para llevar a cabo una ideología que tienes en la cabeza muchas veces tiene que utilizar la violencia, la fuerza y la represión. De hecho, él consigue crear un Estado unitario donde España sea una. Nada de nacionalismos y de historia de independentismo, Cataluña, País Vasco. No me cuentes ni media película. España es una. Y de hecho se persigue a la lengua catalana, se persigue a la lengua vasca, el uso del euskera, el uso del catalán, el galego, en fin, todas estas cuestiones están perseguidas, ¿vale? Se marginan y se persiguen. España es una, grande y libre. Y, por supuesto, la represión. La represión, os pongo ahí, ejercida sistemáticamente contra los vencidos y contra la oposición. Podríamos hacer un tema entero, aparte, sobre la represión franquista. No volveré a entrar a decir que si hay algo que Franco gestionó mal fue su propia victoria. Es que la represión de Franco es una cosa muy triste, una cosa muy triste en la historia de España, porque la historia de la represión franquista es la historia de media España. Es que también son españoles los que fueron fusilados, los que fueron perseguidos, los que fueron humillados, los que fueron acallados, los que fueron, pues eso, reprimidos. Por mucho que tú te sientas muy español, es que ellos también eran españoles. Es que esto ha sido una historia de media España contra otra media España también. Y una victoria de media España contra la otra media España también. Y esa media España no quería destruir España, simplemente tenía una concepción distinta de España de la que tenían estos, ¿entiendes? Eran dos ideas distintas de España, pero eran España, tanto una como otra. No sé si me estoy explicando. Y bueno, los últimos fusilamientos de Franco, con esto hay que tener mucho cuidado siempre. Los últimos fusilamientos que hace el régimen son en 1975. 1975, yo ya estaba en el mundo, yo ya tenía un añito. Claro, el clima de violencia que había, bueno, Carrero Blanco había volado por los aires hacía un par de años. En el 73 vuela por los aires Carrero Blanco. La represión de Franco es permanente como es inherente a cualquier régimen dictatorial que tiene que imponer sus normas muchas veces mediante la fuerza, mediante el miedo y mediante la represión, ¿vale? Entonces, sobre la represión no hay una parte del tema que se mete un poco ahí y lo veremos, pero es una cuestión triste y es una cuestión que podría generar un tema completo. Claro, no vamos a entrar más. No entramos más. La censura, finalmente, la censura es muy importante, el control de los medios de comunicación, pues está claro, ¿no? Pues están usados como propaganda del régimen. La censura quiere decir que cualquier emisión que se hiciera por televisión, cualquier película o cualquier periódico que saliera, pasaba antes por el filtro de la censura. La censura eran unos señores que cogían ese periódico y decían, a ver esto que pone aquí, a ver esta viñeta, tenéis varias cosillas en vuestro libro. Esta viñeta no me gusta, esta noticia no está bien, esto fuera, esta película, a ver que yo la vea, esta escena hay que quitarla, esta no, esto va en contra, esto vamos a cambiarle la frase, pero dices tú, pero espérate, pero si es que el autor la ha diseñado así, pues será porque no, la censura manda, ¿vale? Todo al hilo del régimen franquista y todo para alabanza y para enaltecimiento del régimen franquista y, por supuesto, nada en contra del régimen franquista. Esta era la labor de la censura, coger cualquier cuestión que se publicara en los medios, películas, noticias, periódicos, cualquier publicación y decir, a ver que yo la vea, esto está conforme al régimen franquista, sí, esto hay algo que esté en contra del régimen franquista, de la ideología franquista, de la forma de comportamiento franquista. No. Entonces, adelante, sí, se cambia, se quita, ¿entiendes? O directamente se anula, se prohíbe, como tantas películas hubo que se prohibieron, ¿vale? Esto era la censura. Pues son los cinco, digamos, cinco características principales que tiene el régimen. Esa concentración de poderes, totalitarismo, ese carácter unitario del Estado, la represión muy importante y la censura más importante de todas. ¿Y en qué apoyos
Punto 1.2. ¿En qué apoyos se basaba el régimen? ¿En qué tres pilares fundamentales? Pues en el ejército, en el partido único y en la iglesia. ¿Vale? En el ejército era un instrumento de represión política muy importante, junto con la Guardia Civil, era el brazo armado del régimen que hacía que se cumplieran las normas del régimen, ¿verdad? Y aparte estaban metidos en el gobierno, muchos militares eran ministros y eran gobernadores civiles. ¿Vale? El carácter militar del gobierno civil del régimen era notorio y era algo habitual. Por otra parte, como es lógico, puesto que la guerra había sido ganada por un ejército, por los militares, y los militares ostentaban el poder en la persona de Franco. Franco confiaba mucho en lo que él era y en la milicia, ¿vale? En los militares. La Iglesia Católica, bueno, pues una defensa del Estado. La Iglesia Católica hacía, pues eso, una defensa del régimen de Franco. O sea, se adhirió pronto al régimen de Franco, lo respaldó y aparte Franco, pues, dejó claro desde el principio que el Estado era un Estado confesional, ¿vale? Un Estado católico y por obligación, además. Había que ir a misa obligatoriamente y toda esta serie de barbaridades y de desastres que tanto daño le han hecho a la Iglesia, a mi Iglesia, a la Iglesia Católica, por errores de la Iglesia, o sea, por errores míos, por errores propios, por pecados de la Iglesia. ¿Qué pinta la Iglesia adhiriéndose a un régimen totalitario, autoritario? En fin, hay que ponerse en el contexto, en aquel contexto. La Iglesia había estado pasándolo muy mal durante la República, había estado a punto de ser totalmente prohibida, de desaparecer prácticamente durante la República y bueno, pues es lógico que ahora pues, el ser humano tiene miedo y acoge al régimen franquista como su salvador. Bueno, entiendo que hay que ponerse en ese contexto, pero eso no quita que la Iglesia no lo hiciera bien desde el punto de vista católico, desde el punto de vista cristiano. ¿Entiendes? Esto es el amor al enemigo, el amor al enemigo que estamos celebrando en estos días, que yo todavía estoy en Semana Santa, no tiene nada que ver con lo que hizo la Iglesia durante, o una parte, o al menos la jerarquía. Vamos a ver que hay otras iglesias que sí que funcionan bien. No me enrollo con esto. La Iglesia, por supuesto, tiene beneficios, el presupuesto de culto y clero, tener mucha mano en la educación. Bueno, Ejército, Iglesia Católica y ese partido único, esa falange española tradicionalista de los Homs, que era el brazo que se encargaba de la ideología del régimen, ¿vale? Había un montón de medios de comunicación y medios de propagación que veremos más adelante, Frente Juventudes, sección femenina para las mujeres y el sindicato español universitario, el CEU, el Centro Nacional Sindicalista, bueno, la CNS que era como el sindicato oficial, ¿vale? Entonces eran los tres apoyos, los tres pilares que tenía el régimen de Franco: ejército, partido único y iglesia. ¿De acuerdo? Habla vuestro libro de qué actitudes sociales, en qué tres posturas hubo principalmente ante el régimen de Franco. Pues hubo tres: de apoyo, entonces estoy a favor; de rechazo, que es decir, estoy en contra; o de pasividad, que es decir, me da igual. Pues ya está, es que este punto no tiene mucha más historia. ¿Quién estaba a favor del régimen franquista? Pues la gente que se beneficiaba del régimen franquista, los grandes propietarios, los grandes empresarios, hombre, con buena cabeza, porque querían estabilidad social, estabilidad política, y Franco desde luego les dio estabilidad política. Pues comerciantes, profesionales liberales. Bueno, profesionales liberales pongo ahí entre paréntesis porque muchos profesionales liberales estarían a favor y muchos entiendo que no. Entendemos que un profesional liberal puede ser un abogado, puede ser un médico, puede ser un arquitecto. Pues muchos estarían de acuerdo y muchos otros no. Recuperan su posición económica, obviamente, y su posición social, política. Habían perdido quizás durante la Segunda República los que lo hubieran perdido. Muchos no, pero supongo que los grandes propietarios, por ejemplo, como hemos estudiado, pues sí. Bien, esta gente apoyaban al régimen. ¿Quién pasaba del régimen? Pues las clases medias que estaban hechas polvo, que estaban un poco como aturdidas con la guerra y que no, dice el libro que estaban sobrepasadas por la revolución social. Pues entiendo que sí. Las clases medias, ¿quiénes son? Pues
pequeños comerciantes, pues funcionarios, pues gente que estaba un poco a lo que viniera. Si yo lo que necesito es cobrar un sueldo todos los meses y pagar mis deudas y darle de comer a mi familia, pues esta gente no tenía tampoco mucho tiempo de estar ni muy a favor ni muy en contra. Pues era una actitud pasiva, ¿no? Pues, ¿qué viene? Ahora que viene dictadura, bueno, pues dictadura. Ahora que viene república, bueno, pues república. Lo importante es que a mí no me falte el sueldo, ¿entiendes? Eso es lo inherente a las clases medias. Por eso un poco de... Había mucha gente que rechazaba, pero bueno, la mayor parte, pues, una actitud pasiva frente al régimen. ¿Y quién rechazaba? Pues los sectores populares, los que habían perdido la guerra, la gente muy partidaria de la República, y además habían estado, pues, activamente en la contienda, en la guerra. Habían estado, ahora van a estar sometidos a vigilancia y a represión, ¿vale? Entre el miedo, el afán de supervivencia y la miseria, tenían una actitud pasiva por obligación muchas veces, no porque no rechazaran ese régimen. Y solo una minoría ejerció una oposición activa, ¿vale? Esa fue la actitud de rechazo de los sectores populares. Estas tres actitudes no tienen mucha más profundidad, es un poco un cuadro de la sociedad española de ese momento, frente al régimen de Franco. Y finalmente nos habla en el punto 1.4 de las familias que tenía el régimen. ¿Qué es esto de las familias del régimen? Mira, te lo pongo ahí. ¿Qué grupos había dentro del régimen franquista? Afines todos a Franco y luchando todos por estar ahí, metidos en el ajo, ¿entiendes? Tener cuota de poder y de influencia económica, social, etc. O sea, yo creo estar cerca de Franco, lo más cerca de Franco posible, lo más metido en el gobierno posible y lo más con la mayor cuota de poder posible, con la mayor cuota de influencia posible para, al final, para beneficiarme yo. ¿Vale? Pues había varios sectores, había muchos sectores, había muchas familias que se pueden llamar, ¿verdad? Bien, en esa camarilla no podía estar cualquiera, dice vuestro libro, con verdad, solamente podía estar aquellos que habían demostrado un total apoyo, una absoluta adhesión incondicional a Franco durante la guerra, ¿vale? ¿Y qué tendencias ideológicas había? Pues falangistas, carlistas y monárquicos alfonsinos, que recordad que luego se unirán en un decreto del decreto que habíamos visto, el decreto de unificación, que es en el 37, y luego en menor medida pues están los miembros de la CEDA, la Liga Catalana, que los conservadores, y los republicanos conservadores. Recordad siempre que republicano no es sinónimo de ideología de izquierda, hay muchos republicanos que eran de derecha, que eran conservadores. ¿Vale? No muchos, pero los había. Bien, estas son las familias que hay dentro del franquismo. La Iglesia, por su parte, también disponía de esos grupos de presión y de influencia política, por ejemplo, la ACNDP, Asociación Católica Nacional de Propagandistas, bien, pues esto era lo que su propio nombre indica, sobre todo funciona en las primeras décadas, en el 40, en el 50, y veremos más adelante cómo el Opus Dei, a través de una serie de tecnócratas que irrumpen no irrumpen, sino son llamados a la dirección económica del país, pues también a partir de los 60 tendrán bastante influencia. En gran parte salvan, en el plano económico, salvan al país esta gente de los Opus Dei. Los veremos con calma. Estas serían las tres las familias que había, por supuesto, todas rivalizaban entre ellas por esa cuota de poder. ¿De acuerdo? Así ha salido un vídeo muy largo, pero bueno, es que hacía falta poner un poco una introducción, ¿verdad? Hemos visto este régimen dictatorial, cómo era, qué características tenía, en qué se basaba, cuáles eran sus apoyos, cómo era la actitud de la sociedad ante este régimen y qué familias había dentro del régimen franquista. ¿Vale? Como siempre, la impresión de haber corrido más que la maíz y de no haberme parado nada. Pero bueno, esto es el tiempo que tenemos y contigo no se me ha salido un vídeo de 30 minutos que corto ahora mismo y pasamos al punto número 3, que es el 290.